Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, el programa que analiza y propone sobre temas internacionales, nacionales, economía, política, y lo hacemos siempre compartido con César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido Guido, siempre. buenas noches. Bueno, nos quedamos esperando al invitado Álvaro Paz de la Barra, que nunca llegó, lamentablemente, ¿no? O sea, Exacto. habíamos promocionado, parece que tuvo inconvenientes en llegar, pero bueno, haremos el programa los dos, que hay bastante por comentar, ¿no? Tema no falta, cantidad Claro. de temas. Lo que falta son los candidatos. Oye, cada día se van cayendo más candidatos, ¿ah? O sea, y más grupos van dándose cuenta que tentar la presidencia del Perú no se trata solo de inscribir un partido, ¿ah? Se trata de cosas mucho más serias, por ejemplo, equipos, por ejemplo, buenos, digamos, miembros para el Congreso, para el Senado ahora, para diputados. No va a ser un tema fácil, va a ser una campaña muy cargada de, creo yo, deserciones. Inclusive el presidente del jurado está proponiendo un dispositivo para que todo aquel que haya inscrito el partido con firmas falsas, usemos la palabra correcta, sea suspendido ese partido. Quedan 11 que no tienen mancha de los 43, o sea que la reducción sería justa y necesaria probablemente, ¿no? Ahora, de los 11 seguidos, y antes de empezar con los temas, ya que introdujiste esta posición que es buena, quienes quedan realmente a participar. El APRA se peleará candidato, pero participará Acción Popular igual, Keiko Fujimori, López Aliaga, Philly Butter, de repente López Chau, eh, no sé, Y se nos ha Acuña y Podemos, ¿no? Acuña y Podemos, ¿no? Y por estar inscrito junto por el Perú, que no sé cuál será su candidato, yo no sé si Verónica Mendoza se subirá al carro y y llevará probablemente a Antauro Humala como candidato número uno al Senado. Le Y, hemos contado 8. y todavía nos sobran dedos de la mano, Claro. evidentemente. Sí, pues así va a ser al final, como siempre ocurre muchas veces, ¿no? Carrera de caballos y parada de borricos va a ser esta campaña probablemente. Ahora, la ausencia, Guido, que se penaliza como que tiene que jugar antes la inscripción va a ser 700.000 firmas. Esta vez fue con 25.000. Yo Claro, creo que ahí se van a quedar pocos porque lo que hemos mencionado, yo creo que no todos van a pasar la valla. así es, así es. Va a ser un temaza ese, porque así sean 11 candidaturas las que queden, dividir 100 entre 11, vas a pasar a segunda vuelta con 12, 13%, no más, ¿ah? Sí, de hecho, o sea, va a ser un gobierno sin mayorías en el Congreso Obligado a transar muchísimo con distintos grupos políticos, ¿no? y otro tema que no nos hemos olvidado es el financiamiento. Yo creo que Tre- el único que tiene financiamiento propio es López Aliaga. El resto, no sé quién Acuña, lo Acuña tiene. también, ¿no? Oh, Acuña también. Acuña tiene plata como cancha, y Y, son y, los únicos, tal vez. y Luna Galvez tendrá caja suficiente, sí, ¿no? Luna también puede tener caja, no tanto como Acuña, como López Aliaga, Así es. pero puede mantener una campaña, creo. Sí, sí, probablemente sí, ¿no? Bueno, vamos a los temas que nos tocan en este programa y arrancaríamos con este cambio en el sistema concursal de Telefónica del Perú. No sé qué te parece, César. Mira, ellos se presentan en febrero a un proceso concursal que se llama preventivo. Exacto, Es Chapter decir, 11 puro. claro, o sea, yo como empresa voy a tener dificultades para pagar mis obligaciones y entonces convoco para ponernos de acuerdo en un plan y poder reestructurar la empresa y continuar. Reestructurar pasivos, básicamente, Claro. ¿no? Alargar plazos y evitar embargos. Claro. En ese interín, Telefónica hace esta venta rara por $1 millón, una empresa que tiene 129 millones de patrimonio y 2.400 millones de dólares de deuda. Y,
Y de repente ha venido el señor José Luis Manzano a Lima la semana pasada. Ha tenido reunión, que es el titular de la empresa que compró Telefónica, de la empresa que ha pagado solo $1 millón. Dice que habló con bonistas, sobre todo FP, y de repente Telefónica cambia de estrategia, pasa de proceso concursal Ordinario. preventivo a ordinario. Y en el ordinario es, miren acreedores, pongan ustedes de acuerdo si esto lo liquidan o si esto acá tiene alguna vía de solución. Yo creo que ya queda más claro que el camino va directo a la liquidación. Claro, claro que sí. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, para que admitan el proceso concursal que recién se ha convocado a acreedores al reconocimiento, hasta la admisión fácil se pasa un año. En el interín Normalmente puede es haber así. todos los embargos habidos y por haber. Bueno, ya El hay tema, uno, ¿no? Ya hay un inmueble. claro, ahora el tema es, no le pueden embargar cuentas. Embarga cuentas paraliza la empresa, ¿no? Claro. Y sería un grave problema para 12 millones de abonados que tiene Ahora, Movistar. lo que más vale para mí de Telefónica hoy en día, lo acabas de decir tú, ¿no? Los 12 millones de abonados. Porque Claro, eso es flujo, eso es caja, ¿no es cierto? Eso es realmente lo que vale. Ahora, como hoy día está permitido el pasarse y el arrastrar inclusive el número de una empresa a otra, ahí está el negocio, ¿no? claro. Bueno, nadie se ha interesado pues en comprar Telefónica porque las deudas son muy grandes y a pesar de 12 millones de abonados pues, no es suficiente para pagar deuda, pues, ¿no? Habría que hacer un aumento de capital. Van a ir por quedarse con alguna infraestructura a precio de remate. Eso es lo que va a ocurrir. Y ahí los candidatos son de todas maneras Entel, ¿no? Y Claro, que van a ir al desguace de la empresa. Así son ahí. Los trabajadores, que son unos 3.200, que se pongan en la cola acreedores, porque ya son acreedores, le den una serie de beneficios. Además, Telefónica, los aumentos de capital que debieron haber figurado, los parches de caja que se hicieron al último, que yo pensé que iban a ser aumentos de capital, lo están pasando como deuda. Claro, claro, o sea, ahora van a aparecer como acreedores de la Exacto, República de España. exacto. Te va a Ese- aparecer como acreedor y bueno, y la empresa que ha comprado va a ser equilibrista, pues no. Pero realmente lo que han contratado es una liquidadora. Eso es lo que han contratado. sí, claro, es gente experta en liquidaciones, no tienen cero experiencia en telecomunicaciones. Entonces, claro, el objetivo no es reflotarla, el objetivo es salgamos de este hueso que nadie lo quiere comprar y que nuestra deuda supera tremendamente nuestra capacidad de gestión, porque en realidad uno se pregunta, ¿cómo puede una empresa con 12 millones de abonados, con una experiencia importante en el país, estar en una situación prácticamente de quiebra cuando las otras están a flote en el mercado, ¿no? Claro. Entonces eso va a ser un serio problema para ellos, pero el problema son los abonados. ¿Qué vamos a hacer los abonados Movistar en el interín? Cuando yo soy abonado Movistar, cuando o va a haber una migración previa por el temor de qué va a ocurrir con el servicio, ¿no? Y Ahora, ya sí, claro, ahora hay gente que está comenzando a a migrar, soltar rumores y están diciendo que se van a pasar a Vitel, hay otros que se quieren pasar a Claro, ¿no? Hay todo un proceso ahí que cuando se produzca, si se produce, va a precipitar el colapso, ¿no? No hay tiempo de un año, no va a esperar un año. no, por supuesto. El sistema no soporta el tiempo indecopi para llegar a una junta de acreedores. Esto colapsa antes, ¿no? Y Telefónica de España piensa que con esta jugada que ha hecho, porque es el nombre verdadero, una jugada, Claro. piensa que salió el problema, que los españoles no tienen nada que ver y tienen mucho que ver. Yo creo que eso hay que difundirlo, porque esto ha sido una criollada bastante irresponsable. No, Pero, y de muy poco gusto, ¿no? O sea, traer a un liquidador que paga $1 millón, el rumor inclusive es que le han prestado la plata para que compre, ¿no? Para limpiar a Telefónica de España, lo cual pues no creo que sea cierto, pero imagínate, ¿no? Es una figura tan burda que hasta pues, posibilita que se construyan este tipo de rumores
que suenan totalmente absurdos, ¿no? Pero son rumores. Porque la pregunta sería, ya pones $1 millón esperando ¿qué? ¿Qué esperas? ¿Que asumir las deudas? Va a ser una gestión de liquidador. Probablemente esto sea un contrato, y no exagero, ¿ah? Donde puede haberle dado $1 millón y tiene un contrato de servicios para llegar al proceso concursal hasta el último. Sí, Es pues. lo más probable. Sí, claro. En fin. Bueno, Cecitar, regresamos, amigos, cortecito, estamos de regreso. Hay mucho tema. Guido, en el bloque anterior hablamos pues de este tema de Telefónica y una burla del Estado peruano, pero ahora tenemos un Estado peruano que burla las resoluciones del CIAI. Los han ganado junto a Urguasi, derivado de una adenda de la época de Vizcarra. Estamos hablando del caso del aeropuerto Chinchero, Así es. en la cual nos ganan un proceso arbitral por $91 millones. Entonces se exige el pago, no responde el Estado peruano, lo llevan a una corte y el Estado peruano no se apersona. Con lo que estamos diciendo, se ha declarado en rebeldía la palabra judicial. Entonces ahora vamos a quedar como perros muerteros. No pagar $91 millones es un muy mal antecedente, ¿eh? Sobre todo en el contexto del CIADI, donde tenemos una cantidad importante de otros procesos, por una serie de otras denuncias que también el Perú está enfrentando. Y no nos olvidemos que los tribunales del CIADI son tribunales muy sensibles, en el sentido de que no solamente analizan el caso y se pronuncian por el caso, sino que ellos evalúan todo el entorno, evalúan el proceso por el cual se llegó allí, inclusive evalúan a los gobiernos involucrados y a los burócratas involucrados en los procesos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos en el CIADI, aceptamos esas reglas y no cumplir esas reglas nos vuelve a una categoría sumamente deleznable en el contexto financiero internacional. Y a cada rato hemos estado acudiendo a ese mercado para vender bonos y financiar nuestros déficits fiscales. No caigamos en la locura de, por 91 millones de esta resolución del CIADI, desprestigiar o de despilfarrar una buena imagen que tiene el país en los grandes mercados internacionales. Ese es el mayor riesgo. Guido, y hablando de eso, porque estamos en esta sección, estamos tocando temas de trascendencia internacional, pero que tiene una afectación al Perú. Esta actitud y esta decisión judicial de Odebrecht o de las cortes brasileñas sobre Odebrecht de no participar ya en el juicio del Lavajato y quejándose por la actitud de no respetar los acuerdos de colaboración de los fiscales, tiene un correlato económico. Sí, Hay que claro. recordar que Odebrecht nos ha llevado al CIADI por el caso del gasoducto subperuano. Así es. Entonces, ahora la queja que ha elevado Odebrecht a nivel internacional y ha notificado a los tribunales arbitrales es el incumplimiento del Estado peruano de pactos que se tenía en el acuerdo de colaboración eficaz. Se ha allanado absolutamente el camino para que nos cobren aproximadamente $1.200 millones solo por el laudo de Odebrecht. Eso es una cosa gravísima que yo creo que el laudo sale de toma este año, y nos quedamos con un conjunto de ductos que ya sabemos qué cosa podemos hacer con ellos. A No, lo no. largo de 8 años ha costado $400 millones. No, es que estamos tomando decisiones equivocadas desde hace rato, ¿no? O sea, muchas veces, y claro, yo también lo digo, mucha bronca da y deja el comportamiento de Odebrecht en el caso del Perú. Ahí no hay discusión. Pero normalmente en estos casos hay que poner el hígado al costado y usar el cerebro fríamente para que no pasen o no se ocurran estos hechos que terminan favoreciendo al malvado, terminan favoreciendo al que hizo el daño por no manejarnos adecuadamente, por no tener un equipo de alta calidad, sumamente sofisticado.
que dure en el tiempo y que maneje esta relación jurídico-legal que necesitamos para defender verdaderamente al Perú, porque si no vamos a ir pierde y pierde y pierde todos estos procesos que tenemos frente al CIADI. Y el decreto a nuestra principal carta de presentación, que es la economía, nos va a pasar factura. Mira, el caso de Patás, los 13 asesinados, con grabación incluida, intimidatoria, ha recorrido el mundo el tema y se ha comenzado a publicar que el Perú lidera el ranking de los países en Sudamérica de la minería ilegal del oro. Eso también es una pésima noticia para el ambiente económico peruano. Sí, sobre todo que está, digamos, es un tema tan cargado de gente a favor y de gente en contra y de mucha gente que se pronuncia inclusive sin saber exactamente qué es lo que está en el fondo y detrás de esto, ¿no? Lo último ha sido que este dispositivo que ha sacado el Ministerio de Energía y Minas, otorgándole al Reinfo la condición de ser hereditario, o sea que el padre que obtuvo un Reinfo, claro que el Reinfo está asignado a personas, no a empresas, ¿correcto? Cuando Claro. debería ser a la empresa formal, ¿no? A la empresa que se llegó a formalizar. Entonces, si es una empresa, la dueña del Reinfo o la que recibió el Reinfo, no tendría ningún problema porque así como traslada a la empresa y trasladas activos y pasivos, puedes trasladar también derechos y, por ejemplo, concesiones. Claro. Si tú obtienes la concesión de una minera, digamos, de una cuadrícula minera, que son más o menos 100 hectáreas, bueno, las puedes transferir y no pasa nada. Pero el Reinfo no es transferible. Entonces, ¿qué dicen los mineros formales? Yo me he formalizado, ¿no es cierto? Pero me muero y mi hijo que trabaja conmigo desde hace 15 años va a estar en cero nuevamente en su relación de formalidad, porque el Reinfo muere supuestamente con la muerte del que recibió el Reinfo. Ahí también hay una cuestión de confrontación grave y que ya los pequeños, digamos, mineros artesanales formales están exigiendo que esto se cumpla. Pero además, escuchas a la señora presidenta de la Sociedad de Minería y Petróleo que dice que esto es una barbaridad. Claro, pero si yo le dijera que es una barbaridad que ella herede la concesión, ¿no?, de su empresa, ahí sí no es barbaridad. ¿Se dan cuenta? Estamos cargados, demasiado cargados. Mira, y el REIFO se ha puesto de moda nuevamente más allá del vencimiento del 30 de junio, Ya se por corrió el a caso diciembre, ¿eh? Patás. Claro, por el caso Patás. Y en el caso Patás, el 50% del accionariado de Poderosa es sucesión de herederos del señor Exactamente, Arias. Así que exactamente. tampoco le ocupamos al cielo que estamos en el mismo contexto. Es tan difícil llegar a entender por qué hay tanta bronca y donde hay tanto, ¿no?, hígado metido y poco cerebro para encontrar soluciones, ¿no? O sea, además, he escuchado gente que dice la culpa de estas 13 muertes es el Reinfo. Te digo, No, oye, un momentito, o sea, no es que estamos defendiendo el Reinfo, pero hay que ser serenos en nuestros análisis, por Dios. Al costado de Poderosa está Horizonte y al costado está Marsa y ellos no tienen estos problemas de violencia. Esto es igual que cuando nos vamos a Cajamarca, que vemos que Yanacocha es odiada, pero Goldfield no. Y entonces también hay ciertas conductas que deberían revisarse, ciertas posiciones que deberían entenderse y cierta necesidad de diálogo y no tanta, ¿no?, campaña brutal, digamos, de comunicación, creando más conflicto y más conflicto y más conflicto. Yo diría que sabes que es esos muy 13, elemental el análisis de los gremios empresariales. La explotación del oro en Patás, en el distrito de Patás, viene de la época de la conquista. De esa exacto, época viene. Es un conjunto de unidades atomizadas con usos, costumbres. Después apareció la empresa, con esa relación, por supuesto, complicada, pero ni siquiera tiene un diagnóstico.
Porque cuando hablan, por ejemplo, de dinero, el Perú el año pasado, si no me equivoco, hablando de millones de dólares, o perdón, hablando de toneladas, ha exportado 106.000 toneladas de oro. Y supuestamente 92 corresponden adicionalmente a las 106 toneladas. 92 106 toneladas, o sea, 106.000 kilos. claro. Y 92 supuestamente en vía paralela la atribuye en la ilegalidad. En esos 92 hay artesanales e ilegales. Entonces tenemos que separar esas cifras. Hay ilegales, hay informales, hay artesanales, hay Claro, formales. Hay una cantidad de categorías ahí cada vez más complicada, ¿no? claro. Y mira, cuando tú haces la división exclusivamente en patas, porque los 106 toneladas y las 92 nacional, pero haces la separación al distrito de patas, aproximadamente estarían transando 2 millones de dólares por día entre artesanales, informales e ilegales. Así que la solución no es la policía, aquí hay un circuito económico que tiene que analizar cómo lo manejas y cuál sería el trabajo sustituto si es que le quitas esa oportunidad. Puede provocar una algarada a nivel nacional si es que eliminas el reinfo. Eso No, no lo entienden. además, fíjate, si traduces esos montos de exportación, las 106 toneladas o los 106.000 kilogramos de oro fino, le llamamos doré, en la mayor parte se va como doré, que es un oro de 90-95% de pureza. Eso lo traduces a gente involucrada en un circuito económico que vive, come y duerme gracias a eso. Estamos hablando de más o menos 100.000 directamente empleados, pero estás hablando de 400.000 personas involucradas en operaciones conexas, colaterales, familias y todo un mundo de transporte. Es decir, O sea, en estamos hablando de... conjunto 500.000 personas, usted no puede tomar una Exactamente. decisión hacia rajatabla como Es, eh, promueven los gremios es, empresariales. es un tema que exige y requiere, digamos, un trabajo mucho más serio, porque lo que sí no debe pasar es que hayan más muertes. Y los muertos que han habido no son mineros, eso también hay que ¿No? señalarlo, son personal de seguridad de la empresa que chocaron y venían chocando con estos mafiosos. Efectivamente, allí se logró meter de una manera subrepticia el tren de Aragua, cosa que en las otras grandes mineras no los dejaron entrar. El error ha sido que acá en Poderosa, por alguna razón, el Departamento de Seguridad no se dio cuenta que las informales que estaban trabajando dentro de su concesión eran gente que estaba comenzando a vincularse con mafiosos y delincuentes, que cuando los han querido sacar se han cogido a balazo limpio, y ahí está la explicación de estas personas muertas Mira, y el rol lamentablemente. de SUNAT, Guido, SUNAT Aduanas, que es fiscalizar propiamente la exportación, y SUNAT de régimen tributario. El día domingo yo escuché en Cuarto Poder a la persona que ya contratado a los 13 mineros o los 13 personas de seguridad. Y él decía que pagaba el servicio de seguridad a razón de 100.000 soles por mes a una referencia que llaman R&R, que eso no es una empresa, es una referencia sobre la cual se les da dinero. Para R&R que brinda seguridad hay que O pagarle sea, 100.000. tercerizado totalmente. Claro, entonces imagínate, en 12 meses, ¿cómo maneja esa contabilidad? Esos 100.000 sin factura. ¿Y esa contabilidad cómo está? ¿Cómo lo pasan? ¿Cómo pasan esos estados financieros en la SUNAT? La verdad que SUNAT tiene mucho que decir en este tema, por la exportación y por el control tributario de las empresas supuestamente formales, que fue el caso de esta empresa que contrata a los 13 personas de seguridad. Claro, sí, efectivamente, y nuevamente damos vueltas alrededor del mismo tema, porque no hay pues una convocatoria, y yo he escuchado
al ministro de Energía y Minas llegar a decir que el problema mayor de todo esto está justamente en las concesiones que están ahí totalmente inactivas, dormidas de mucho tiempo atrás y que no son trabajadas por los dueños o los propietarios de las concesiones. Y esto ha posibilitado que en zonas alejadas pequeños mineros sin el, digamos, el poder que te da una concesión minera, han entrado a trabajar ahí y después los dueños de las concesiones han descubierto que en su territorio, en su concesión, había gente trabajando, ¿no? Entonces, eso también ha creado más Y eso, conflictos. eso te lleva a otro debate, ¿no? El tamaño de las concesiones. Entonces, hay un discurso que dice hay que acortarlos. Hay otro discurso que dice la gran minería es la que necesita grandes extensiones. Que tiene lógica, porque hay economía a escala. Pero el tema es, si tomo un área grande, tengo que tener compromisos en el tiempo. No No puedo tener solamente, indefinido, no que lleva. solamente eso, César, sino que en el Perú hay mucha gran minería y del total de las concesiones, puesto en términos de hectáreas concesionadas, solo se está trabajando minería grande, minería mediana y minería pequeña, sumadas las tres, solo se está trabajando el 3% de lo concesionado. Claro, o sea, hay, digamos, un sobreotorgamiento de áreas, pero tiene que haber un compromiso, pues está bien, yo entiendo, la minería grande necesita extensiones grandes, es intensivo uso de capital, pero no puede darle al infinito los tiempos y permitir que esto al final, por temas económicos, la gente invada, porque eso es lo que ocurre, ese es el tema. Esta es la Tampoco misma tenemos mucho. invasión de tierras que se hizo alrededor de la ciudad de Lima, donde se invadieron los arenales y que después se formalizaron y que hubo propietarios en la zona de La Molina, en la zona del Cono Sur, en la zona por el aeropuerto y demás, que hubo propietarios que perdieron ese derecho por invasión, por lo que hoy día se conoce como posesión, ¿no? Y entonces la posesión en el Perú es un arma muy fuerte por Claro. este Y tipo el de circunstancias. posesionario tiene casi el título de Exacto, propiedad en términos claro, reales. claro. Y lo que estamos teniendo en el mundo de la pequeña minería es algo similar, ¿no? Claro. Y este tema del posesionario y los terrenos para vivienda es un tema de los años 60 en el Perú. Exactamente. Y me acuerdo mucho del gran promotor, un señor que se apellidaba Gutiérrez, imagínate, y tenía el apelativo Poncho Negro. Poncho Negro, claro que me Negro, acuerdo. Me claro, acordaba, me acuerdo más de Poncho Negro que del apellido del señor Gutiérrez, no, Poncho pero Negro era era Gutiérrez famoso, ¿no? también. Entonces, ¿pero qué ocurría? El diagnóstico de la derecha tampoco era acertado. ¿Qué decía Luis Bedoya Reyes? Son invasores. Y no entendía que es la migración por necesidad económica del campo a la ciudad, cosa que sostenía Correjo Chávez. La Así es. derecha es acertada en los diagnósticos. Muchas veces se comete el error de no tener en un país como el nuestro la flexibilidad mental suficiente para entender las posiciones de los dos lados. Es que eso a veces es justamente parte de lo agravado de nuestra circunstancia política, que es que los de un lado nunca escuchan ni tratan de entender a los del otro lado. Por eso es tan importante para sacar a nuestro país adelante que nos sentemos a conversar y a escuchar, ¿no? Y Tratemos entender de el diagnóstico apropiado. Cuando habla de los números, comprendernos. 106 toneladas de la 92, que la 92 es sectorizarla, nadie se trabaja. Hay que Sencillamente, comprendernos. mal informar la dicotomía, y así no funcionan las cosas. Bueno, hasta aquí este bloque. Regresamos en el siguiente. Amigos, donde sí hay un tremendo problema, y no es tanto directamente a nosotros como al señor Trump, es que ya está reconociendo el señor Trump que no puede resolver el conflicto Ucrania-Rusia con una llamada telefónica. Su último intento han sido 2 horas de conversación telefónica con el señor Putin hace un par de días y no logró lo que él pensaba que iba a poder lograr. Es más, al final, cuando hizo comentarios de esta llamada,
terminó señalando que mejor el que podía encargarse de esto es el Papa León XIV recién elegido, ¿no? Eso ya es una manera, en mi barrio se decía soplar la pluma, es decir, está comenzando a reconocer, porque ya lo dijo también su secretario de Estado, que las posibilidades de resolver el tema Ucrania-Rusia se hacen cada vez más difíciles. Y el señor Zelensky ha reaccionado rápidamente diciendo, ok, esto va a demorar, pero va a demorar con ayuda americana, sin ayuda americana, porque yo ya firmé el contrato, el convenio de entrega de las tierras raras y los minerales especiales que tiene Ucrania. Y entonces ahí se está produciendo otro tema complicado. Adicionalmente a eso, ha ganado las elecciones en Rumania un señor que dice que hay territorios ucranianos que pertenecen a Rumanía y territorios de Moldavia que también pertenecen a Rumanía. Dios quiera que haya sido solo campaña política y que ahí no se abra otro frente porque sería realmente lamentable. Entonces tenemos una situación compleja. La parte buena es que parece ser que finalmente Estados Unidos y China se han puesto de acuerdo. Para comenzar, han postergado la aplicación de los aranceles que se habían impuesto uno al otro por 90 días. En el caso nuestro, nuestros 10% aplicados parece que ahí van a quedar, porque más allá del comentario del secretario de Defensa de que el Perú debería evaluar la presencia china y sus inversiones en el Perú, más allá de eso, los otros temas que han solicitado para bajar nuestros 10% son bastante inviables, ¿no? Que cambiemos nuestra legislación de no transgénicos, que, digamos, pongamos más recursos y lucha contra tanto la tala ilegal como la minería ilegal, es algo que en este momento supera las capacidades del Estado peruano. No sé qué piensas, César. Y de y supera la capacidad de este gobierno y del que venga, porque a ninguno de los Probablemente. candidatos le he escuchado una propuesta para el tema de la tala ilegal, una propuesta para la minería ilegal, porque ni siquiera tiene un diagnóstico. Así es. Y eso no se puede cumplir. Y este acuerdo de Estados Unidos con 30 aranceles a productos chinos y China con 10 a productos americanos, bueno, parece que entre ellos se van a manejar, pero nosotros nos hemos quedado con el 10 y ese 10 sí nos va a afectar. Va a Sí, afectar demanda, por no, supuesto. nos va a afectar fundamentalmente en algunos productos agroexportables, ¿no? En el sentido de que podríamos estar sufriendo una contracción del mercado norteamericano en la demanda de productos peruanos porque entrarían un poco más caros a ese mercado. Sin embargo, he podido consultar algunas empresas agroexportadoras y rápidamente están tratando de diversificar el mercado. Antes estaban muy cómodos vendiéndole mucho arándano a Estados Unidos y ahora, bueno, hay la posibilidad real de vender también nuestros arándanos, nuestras paltas, nuestras uvas, nuestros mangos a otros mercados, particularmente Europa, donde se percibe que vendría una mejora económica relativamente hablando. No se sabe bien qué va a pasar y cuáles son las decisiones que van a tomar países como Alemania, por ejemplo, con este nuevo contexto de que parece que la guerra de Ucrania viene para largo plazo, ¿no? Mira, y el tema de la contracción de la demanda americana va a extrapolarse. La Unión Europea acaba de corregir su tasa de crecimiento de 1.3 previsto para este año, ahora la estima en 0.9. Eso es menor exportación al caso Claro, peruano. claro. Y China probablemente también baje algo su estimado de crecimiento. Entonces nos va a afectar por la demanda americana, por la demanda europea, por la demanda de China. Eso es un tema complicado para el Perú, que no sabemos, esta búsqueda de mercado, Guido, no es No, tan rápida la no, respuesta. para nada. Demora. Yo creo que si trabajan intensamente, mercados que puedan paliar parte del mercado americano,
lo podrás conseguir el próximo año, no este año. No, sobre todo con un Ministerio de Comercio Exterior como el que tenemos, ¿no? La ministra ha ido al Congreso y ha dicho que todas las oficinas comerciales del Perú están en posición de ataque para capturar nuevos mercados y ha salido la información de que el 75% de las oficinas comerciales del Perú están sin líder, sin responsable, no han sido nombrados. Entonces, es caótica la situación de nuestras representaciones comerciales fuera del Perú y no sé qué va a hacer el Congreso porque ha resultado pues que la ministra les ha contado un cuento de hadas, pero de verdad no tiene nada su informe, ¿no? Claro, y digamos, la falta de cabezas en distintas delegaciones, con gran ausencia en Estados Unidos, ¿ah? En Así es, distintos estados. Ese tema no es por falta de presupuesto, es por falta de decisiones. ¿Y por qué por falta de decisiones? Porque ve el cubileteo entre los partidos políticos, ¿a quién pongo? Ese es el claro. problema, esa es la dilación. Es que es un premio político y no una elección meritoria de quién es la persona capacitada para que nos represente en ese mercado, ¿no? Claro, y eso va a hacer que la búsqueda de otros mercados, dejando solo al empresariado, se va a hacer mucho más difícil. Así es, así Con es. suerte, podemos tener algo de mercado nuevo el próximo año. Sí, lo único que donde hay cierta esperanza de corto, no tan largo plazo, de corto plazo, mediano plazo, es el mercado árabe, ¿no? Ahí sí podríamos con cierta facilidad, porque es un mercado que no traba el ingreso, es básicamente un mercado que consume muchísimo, es un mercado donde Chile entra a vender su fruta y inclusive Colombia y Brasil venden hasta pollo viscerado, ¿no? Lo que no tenemos es un sistema de transporte que rápidamente nos permita llegar a esos mercados, con producto ya listo para entrar al anaquel del supermercado, digamos, ¿no? Que es como trabajan estos países vecinos nuestros que sí tienen una presencia bien interesante en los principales Emiratos, en Saudi Arabia, en Qatar, donde la venta es casi asegurada, ¿no? Y alta capacidad de demanda, alta capacidad de consumo, PBI per cápita alto, ¿qué es lo Así que es. necesitamos? Pues, ¿no? Necesitamos llegar a esos mercados. El problema es que no hemos diseñado una estrategia de transporte para llegar directamente a esos mercados, porque lo que pasa normalmente ahora es que todo se va a Holanda y Holanda es la gran comercializadora de muchos de los productos nuestros. Por eso en el ranking de nuestros socios comerciales siempre Holanda está en los primeros puestos. Pero no es porque Holanda los consuma, es porque Holanda los recoloca, por supuesto, con su margen, ¿no? Entonces, si quieres competir internacionalmente, tienes que desengancharte de esas traders holandesas y tienes que poner tus puntos de venta en los mercados árabes. Y para eso necesitas un Estado y un Ministerio de Comercio Exterior eficaz, competitivo, que la tenga clara, que tenga un programa integral, que convoque a los productores. Es decir, algo que no tenemos, ¿no? Mira, y hay que tener cuidado con la cifra del primer trimestre, ¿no? Se ha crecido más del 3. Primer Se habla trimestre, de, 3.9, casi 4. claro, claro, se ha crecido más del 3, casi 4. Y marzo 5, ¿eh? Y las exportaciones de la agroindustria han crecido, Así es, pero ese siendo, tema tiene que ver mucho con la compra de stock ante la eventualidad del crecimiento de los aranceles. No es un exacto. tema sostenido. Entonces hay que ser bastante cauto eso. Bienvenido que ocurrió, pero no se piense que eso va a ser la tendencia todo el año. Sí, Durante el resto claro. del año va a Pero, haber menos demanda. pero ojo que siempre, además, si es verdad lo que tú dices, pero mira que hay que tomar en cuenta además también que esta cifra es una cifra alentadora en el sentido de que siempre en los primeros 3 meses, el primer trimestre, es normalmente el más bajetón del año. Entonces, si es un mes bajetón que ha sido apoyado, como tú dices, por una sobredemanda para tener stocks antes de que empiecen a aplicarse los aranceles, que es lo que ha pasado en todas partes del mundo, ¿no?
va a ser interesantísimo mirar qué ocurre en el segundo trimestre, porque si se comprueba fehacientemente lo que tú acabas de decir, que creo que es la realidad, vamos a tener un bajetón bastante fuerte en el segundo trimestre, ojalá que no, ¿no? Y justo un cambio inapropiado de ministro, bueno, de Economía. Ahora Alonso Segura, de tan crítico que fue del Consejo Fiscal, ahora se lamenta de la rotación tan alta de los ministros de Economía. Pero si ellos querían tumbarlo, era lo más evidente, ¿no? O sea, lo vimos en casi todos sus comentarios y toda, no solamente él, sino todo lo que tú llamaste el La grupo cofradía de los ex ministros de de los Economía. exministros, ¿no? Le dieron con todo a Salardi y ahora se arrepienten de habérselo tumbado, haber participado en la caída. Sin embargo, y nosotros aquí siempre dimos nuestra posición muy clara en favor de las capacidades de Salardi y todo. Sin embargo, también creo yo que es justo señalar que el amigo Salardi, muy buen técnico, muy buen profesional, pero no tan buen político, ¿no? Le ha faltado, cuando eres ministro de Economía, en un gobierno cualquiera en el Perú, tienes que tener también una buena muñeca política para no abrirte tantos frentes del mismo momento, ¿no? Él creo que se abrió demasiados frentes. Claro, fue muy bien recibida su posición, pero por lo bajo se abrió frentes en varios ministerios, ¿no? Claro, pues imagínate los 14 programas que lo hablamos el primer día, que lo llamamos, los he finiquitado, eso dijo. Sí, pues. Imagínate con transportes, 2 programas de provías anulados, un programa de telecomunicaciones anulado, un programa de educación con Morgan Quero, un programa del Ministerio de Salud, un programa de rural en agricultura. No, De hecho, ya te todos vistos en contra. sin duda. Bueno, pues regresamos en unos minutos, amigos. Ya que hemos ido aterrizando al país, de cabo, todo lo internacional hemos asociado a Perú porque corresponde. Hay 2 temas en Perú bastante discutibles. El gasoducto costero, Ajá, que ahí hay una serie de aristas que hemos conversado, que cierto. ha aparecido unos trascendidos medio complicados. El gasoducto costero empieza en Humay, en Pisco, y pasa por Mollendo y termina en Hilo. Y ahora el concesionario ha dicho lo siguiente: si encuentro resistencia social más allá de Marcona, yo quedo en Marcona y ya está por cumplido mi misión de gasoducto costero. Pero eso parece un pretexto, porque ese ducto va por el desierto, no va por temas donde puedes afectar viviendas, hubiera protestantes. Esto es la ruta del París-Dakar que se hizo hace unos Claro, años. así es. Entonces el tema es gasoducto entre Humay y Marcona, ahí existe. El Consejo de Distribución de la región Ica, que es Contugás, que es una empresa 100% municipal de energía de Bogotá, construyó un gasoducto exclusivamente de Marcón, de Humay a Marcona, pensando que iba a haber una petroquímica de fertilizantes. La petroquímica se desanimó, se fue y lo dejó con un gasoducto vacío. Así, ¿para qué vamos a necesitar un gasoducto redundante sin demanda? Me suena a pretexto. Y ojalá la autoridad no acepte esa posición de decir que si me hacen oposición en el camino, me quedo en Marcona. Es un tema inaceptable. Y el otro tema es la concesión en las 7 regiones. Cálida dice que una presión de mi contrato por 10 años más a partir del 2034 y me dan 7 regiones más. Pero al término del contrato de 2034 reconocen un valor residual y eso es inaceptable porque en 30 años ya recuperaron inversión, operación, mantenimiento y utilidad. Queremos una yapita, pues. Eso es lo que están pidiendo, ¿no es cierto? Una yapa. He hecho un contrato, he invertido, he recuperado mi plata, he recuperado la ganancia establecida, he llegado al final y al final quiero un bono, Claro. ¿no? Le llaman residual, pero quiero un bono de éxito porque logré ganar la plata que quería ganar. No, pues señores, así no es, ¿no? Así La no gran debe ser. preocupación es que
La gran preocupación es que la autoridad, llámese los ministros, por tener la foto de la inversión, vayan a aceptar. Y eso hay que estar vigilantes. Sí, claro, claro que sí. Y el otro tema, César, es, ¿y va a haber gasoducto al Cusco o no? Bueno, es el ofrecimiento, pero no hay nada, pues, porque el gasoducto del Cusco va un tubo desde el kilómetro 75 del gasoducto Camisal Lima, una derivación al Cusco, más una planta de fraccionamiento en Quepachato para obtener GLP, más una planta de licuefacción en el Cusco para tener gas licuado y llevarlo a Juliaca, Puno, Abancay y Andahuaylas. Todo eso vale 800 millones de dólares. La pregunta es quién lo va a poner. ¿Quién ofreció? Nadie. Así que es un discurso vacío que no sé si los cuqueños lo entenderán, pero ahí los está engañando sencillamente. Es que sí, el tema es más allá de si no hay quien lo pone. Lo que pasa es que ahí estamos, digamos, preparando un caldo de cultivo de mucha, digamos, frustración en toda esa región que se siente dueña del gas, que efectivamente el gas está en su zona, que se le ha ofrecido mil y una veces que tengan gas a un precio justo dentro de los costos normales de un hidrocarburo y digamos que es una población que amerita contar con energía más barata y la que lo tiene es Lima y el exterior. Y entonces, ¿quién va a atreverse a decirle no en la campaña electoral a la región sur de que mejor hacemos el oleoducto costero y no hacemos el que ellos reclaman desde hace tanto tiempo? Ahí hay otro foco de confrontación política y social que a mí personalmente me preocupa, ¿no? Y dos cosas que tú has hablado de múltiples ofrecimientos. Este año se cumplen 21 años de ofrecimientos sobre el 21 gasoducto. años de ofrecimiento. 21 años, Se está, imagínate. se está, se está acercando a los ofrecimientos para hacer la irrigación de Chinecas, que Claro. tiene 32. El otro problema es una inversión de 800 millones de dólares sin una gran demanda. Es costo hundido, Sí, claro. no se va a recuperar. El problema es que ningún privado va a ver por eso, salvo que el parte del costo lo asuma el Estado. Y la pregunta es, ¿estamos en condiciones de hacerlo? La respuesta va a ser no. Pero se crea como tú bien dices, un problema de naturaleza política, que no sé cómo van a manejar. Sí, pues es un tema serísimo, ¿no? Es que cada vez que en mi país se toman decisiones de grandes proyectos, ahí está el problema. Yo creo que hubiese sido mucho mejor hacer ese gasoducto al sur que, por ejemplo, la refinería de Talara. Claro, lejos. Y Por mira, ejemplo, ¿no? y el tema del gasoducto, y para terminar con Justicia TV, porque siempre se extraña esa sección, este mes de junio va a salir la acusación del caso Gasoducto Superón. Ya la investigación preparatoria terminó en septiembre del año pasado y se espera que este mes venga la acusación. Va a generar un tremendo revuelo, porque normalmente está Ollanta y Nadine involucrados. Y el gran problema es que va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Toledo. Lo están acusando de colusión. Y para colusión ellos solo no podían haberla hecho. Van a involucrar a funcionarios públicos. Claro, evidentemente. Ahora, Nadine creo que no se preocupará mucho ya, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, tiene que preocuparse cuando se vaya Lula, ¿no? Claro, claro que sí. Tiene que pensar en México probablemente. Pero eso creo que Lula se va el 29 todavía, Y tiene todavía fecha. tiene tiempo. Sí, pues, Pero bueno, ahí pensar en México, que Chimbao todavía tiene 6 años más, ¿no? así es. Bueno, hasta aquí llegamos hoy Y al día. final, Guido, antes de irnos, Dime. el gran tema, el jefe de la Autoridad Nacional de Control, investigado, con unos audios que él dice que es inteligencia artificial.
su destitución Ya, va a repotenciar el equipo cuestionado de Lavajato claro. con Tenis y Vela. En eso vamos a ver los próximos días. ¿No? Y hay que agregarle a eso una especie de previo, ¿no? El tráiler de la confrontación entre la fiscal de la Nación y la Presidenta de la República, que la Presidenta de la República ha regresado potenciada del Vaticano y dice que va a enjuiciar y denunciar a la fiscal de la Nación. Así que tranquilo que la sección Jurídico TV siempre tiene carne, ¿no es cierto? Y para rato, más aún en campaña electoral. Así es. Amigos, hasta aquí llegamos. César, un abrazo. De igual manera, Guido, seguimos adelante. Cuídense, por favor. Nos vemos la próxima semana. Y Chao. agradecer antes de irnos las 10.000 vistas del programa anterior. Hoy sí, efectivamente. El programa anterior ha tenido un récord de vistas en YouTube. Hemos superado las 10.000 y eso 11.000 fue la cifra final. La última, antes del programa hemos mirado, están en 11.000. Así que muchísimas gracias por ese apoyo. Estamos muy contentos con este tipo de proyección de nuestras audiencias en las últimas semanas. Cuídense mucho. Nos vemos, chao Guido. Chao, Chao, chao. Víctor.